las manifestaciones del reino de Dios. El reino de Dios es poder, el reino de Dios es paz, es gozo. La salvación hace parte del regalo que Dios nos quiso dar al traer su reino a cada tierra. Jesús, cuando vino aquí a la tierra por primera vez como hombre, Él vino a traer, oíste, el reino de Dios en medio de nosotros. Pero los fariseos en ese tiempo y en este tiempo hay mucha gente que está como los fariseos, que ni siquiera saben que ya el reino de Dios está aquí. Ya. Una cosa es que el reino de Dios está aquí y lo otro que estamos esperando los cristianos es que venga Jesús por segunda vez. Y con las manifestaciones de las señales que estamos viendo, es lo que dice el mismo Cristo, pero en Mateo, que habla de las señales del fin. Esa es otra cosa. Pero hubo un tiempo en Lucas 17, el versículo 20, donde dice, los fariseos le preguntan a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculo. No van a decir, mírenlo allá, mírenlo acá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Amén. Nosotros los hijos de Dios gozamos de las delicias del reino de Dios aquí. Aunque un cristiano cayera en una desgracia como los terremotos que están pasando, lo que pasó en Venezuela, ahora aquí nos tocó en nuestro país de Colombia, en algunas ciudades más terribles, más que en otros. Acá en la costa, gracias a Dios, estamos bien, pero estamos orando por nuestros hermanos, nuestros compatriotas allá en Cali y en Pereira, donde hubo más desastres. Pero aunque algún cristiano o una familia completa de cristianos, de hijos de Dios, llegaran a haber sido sepultados, muertos en un terremoto, ellos están en un lugar mejor que estar aquí en esta tierra. Porque el que está con Cristo goza del reino de Dios hasta que se vaya de esta tierra. Y después que nos vayamos a esta tierra, disfrutaremos más todavía la misma presencia de Dios. Los fariseos no entendían ni siquiera que era el reino de Dios. Y Jesús le dijo, ¿sabe qué le voy a decir? Es que el reino de Dios ya está aquí con ustedes. Ellos no se dan cuenta que el mismo Jesús era la manifestación del reino de Dios con nosotros. Jesús vino a traer salvación, vino a traer sanidad, vino a traer libertad. Pero eso mucha gente no lo entiende. Y desde los fariseos hasta el día de hoy todavía hay mucha gente que no comprende porque no quieren creer. Y esto se cree por fe. Mucha gente va a ser engañada diciendo, no, que el reino de Dios, eso es como cuando venga Jesús. Antes de venir Cristo van a haber muchos falsos cristos. Van a decir, no, está allá en Clemencia, está acá en Santa Catalina, no, lo vieron en Bayunca. Eso no va a ser así. El reino de Dios cuando se manifiesta es como cuando se manifiesta en nosotros, es teniendo primeramente a Cristo en nuestra vida. Y aún la venida de Cristo aquí en la tierra tampoco va a ser calculada. No se puede calcular. Nadie puede medir dónde sí está el reino de Dios, dónde no está el reino de Dios. Eso no se puede calcular. Eso se vive con el estilo de vida de la gente. Pero también, al parecer, es parecido a la venida de Cristo. Que mucha gente en el año 2012, mucha gente decía que el mundo se iba a acabar en el 2012. ¿Verdad? Lo que hablábamos ahorita. Y gente vendió sus casas, gente dejaron empleo, gente estaban bien asustados porque en el 2012 a las 12 de la noche se iba a acabar el mundo. No se acabó nada. Porque así como la venida de Cristo nadie puede decir a qué hora ni qué año, así mismo el reino de Dios no se puede calcular. Amén. Las cosas de Dios no se pueden calcular. Las cosas sobrenaturales de Dios no se pueden calcular. Porque a Dios le da la gana manifestarse de una manera en un lugar, le da la gana manifestarse de otra manera en otro lugar. Amén. Amén. Entonces, esto no es con el razonamiento humano. Entonces dice el 26, tal como sucedió en los tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del Hombre. Cuando venga Cristo por segunda vez, va a ser parecido como en el tiempo de Noé.
Dice el 27, comían, bebían, se emborrachaban, andaban en parranda, andaban haciendo cuanta cosa que hasta el día de hoy sigue la misma película. El mundo no ha cambiado. Los pecados que usted ve hoy siempre han estado, porque es el mismo diablo que antes que Dios creara el primer ser humano, ya Satanás era Satanás. Y él es el padre de la mentira y él es el autor del mal. Los asesinatos, las fornicaciones, los adulterios, las borracheras homosexuales, todo el tiempo han existido. Ya. Pero eso sí, la esperanza, la solución que Dios le da al ser humano, se la dio más efectivamente con Cristo. Con Cristo llegó la mejor solución para el ser humano, para que se pusiera en paz con Dios y disfrute realmente lo que él verdaderamente es un hijo de Dios y disfrute las cosas del reino de Dios. Entonces, pero muchos hasta el día de hoy andan como en los tiempos de Noé, comen, beben, se embriagan, se casan, se divorcian. ¿Cierto que es así? Es raro ver usted una pareja como estos dos tortolitos que están aquí. Así es. Se los presento. Tiene 77 años y 77 años. Los dos tienen el mismo 77. Sí, somos del mismo año. El número de Dios. El número de Dios 77 y 77. Y tienen más de 50 años de casado. Sí. Más de 50 años de casado y nunca se han separado. Es raro ver esto es un milagro. En el 2026, en el año que estamos, hasta nuestros tiempos, es raro ver un matrimonio que dure tanto. La maldad siempre ha existido. Las generaciones van y vienen. Pero la dureza del corazón es la que cada día se pone peor. Así es. Dice que cuando antes que venga Cristo, la maldad iba a aumentar, porque siempre ha estado. Pero lo único que hace es aumentar de peso. Y dice que la maldad aumentaría tanto que hasta la gente que era buena, su amor se enfriaría. A algunos cristianos también el amor se le enfriará. Mucha gente ve que el otro tuvo un accidente y ve que la persona se está desangrando y en vez de auxiliarlo van a atracarlo. Van a ver que pueden robarle, si le pueden robar el celular, si le tiran alguna prenda o el billete o la tarjeta. O si no, para grabar, para montarlo en Facebook y para viralizarse y ganar no sé qué cosa. El amor se enfriará. ¿Esa señal usted la está viendo? Claro que sí. ¿Es así o no es así? Amén. Amén. El así amor es. se ha enfriado. El respeto, vea usted. Hoy en día hay más falta de respeto. Hijos que no respetan, nietos que no respetan, esposas que no respetan. Así es. Por cualquier cosa dejan al marido. A veces manda más la mujer más que el hombre en la casa. En la misma iglesia hay gente que no se quiere someter al pastor ni a nadie. Quieren mandar más ellos más que el líder. En las escuelas ni se diga. Ya hay alumnos que han matado a los profesores. Padres de familia que levantan a puño, que le meten una garnatada al profesor porque no acepta que le corrían a los hijos. Y usted va a decir, Señor, si Dios existe, ¿por qué estos terremotos? Mi amor, Dios siempre ha existido. Nosotros sin Dios no somos nada. Amén. Pero Dios sin nosotros sigue siendo Amén, Dios. amén. Aunque usted no quiera creer a su palabra, ella se va a cumplir. Así es. A Dios no le preocupa. Vea, si fuera por Dios, Él quisiera que todo el mundo se salvara. Pero la gente no quiere. No quiere. Las reuniones donde menos la gente va es la reunión de iglesia. Amén. Lo invita a uno para compartir la palabra de Dios, no van. Pero vamos y lo invitamos para una parranda, para un sancocho, se llena. Hasta los que no fueron invitados llegan. Y después cuando pasan los desastres, los terremotos, como lo que está pasando, la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Dios siempre ha estado. Jesús dijo, el reino de Dios ya está aquí. Cuando Él vino a la tierra, Él dijo, ya el reino de Dios está aquí con ustedes. Él mismo era la representación viva del reino de Dios. Y sigue estando aquí en espíritu. Solo espera Dios que usted y yo nos volvamos a Él.
Y que no esperemos la desgracia para acordarnos de Dios. Y que después no le echemos la culpa a Dios. Que si Dios existe, ¿por qué esos niños tuvieron que morir en el terremoto? Si Dios existe, ¿por qué se tuvo que morir los cristianos? Hasta los cristianos también se murieron, que los cristianos también le entran las balas. Así es. La diferencia es que el cristiano sabe para dónde se va. Pero el que no tiene a Cristo, ¿para dónde va tu alma? Así es. Entonces, antes de venir Cristo, va a pasar como en los tiempos de Noé y ya lo estamos viendo. ¿Oíste? Se casaban y se divorciaban. Algunos se casan por negocio. Algunos tienen varias mujeres. Eso desde el tiempo de Noé hasta el día de hoy y hasta más. Algunas son damas de compañía. Jóvenes que salen para la universidad. Mentira. Muchas de ellas, el celular último modelo, bien elegante, bien hermosa, y van a hacerle compañía. Son otra clase de prostitución. Esa es una prostitución de otro nivel, pero es prostitución. La maldad ha aumentado, pero es la misma cosa que en los tiempos de Noé. ¿Oíste? Entonces dice, y dice, comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que Noé entró en el arca, entonces llegó el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, así como Noé duró 100 años, aproximadamente dice que fueron como 100 años que Noé duró predicándoles, diciéndoles de lo si no se arrepentía lo que iba a venir. Muchos profetas, hombres de Dios, han advertido, no solamente a otros países, sino aquí mismo en Colombia, que iba a venir una desgracia. Pero mucha gente creen que esa gente está loca, que esos profetas son locos, esos evangélicos son locos. Nos quieren decir que somos locos. Dios mostrando por muchas maneras que se arrepientan antes que venga el desastre. Pero la gente come, bebe, se emparranda y no le presta atención. A lo que menos le presta atención es a la palabra de Dios. Y viene de repente el desastre y da tristeza. Y oramos por misericordia, que Dios perdone nuestra nación, nos perdone a todos, porque eso nos duele a todos. Pero estas son cosas que se pueden evitar, porque dice que donde una nación tengan a Dios como su máximo rey, esa nación es bendita. Bendita la nación donde Dios, oíste, es su Dios, donde reconocen al Dios vivo como su verdadero Dios. Esa nación es bendecida. Oíste. Entonces, Noé terminó. Llega un momento que Dios termina con todas las oportunidades, sacaban las oportunidades. 100 años predicando y nadie le prestó atención a Noé. No quisieron arrepentirse. Cuando se cerró el arca y vino ese poco de agua del diluvio, entonces así era que la gente se quería arrepentir. ¿Ya para qué? Y se ahogaron todos. ¿Quiénes se salvaron? Nada más Noé con su familia. Por eso, cristianos que están aquí y los que me escuchen, no importa si te escuchan, si no te escuchan, si creen o no creen, declara que tú y tu casa servirán a Jehová. Amén. Porque dice que el que es salvo, hay una promesa para que también su casa será salva. Así como Noé, los demás no quisieron prestar atención, pero por lo menos se salvó él con su casa. Gloria a Dios. Amén. Y después hay otro ejemplo. El 28, lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, negociaban, sobornaban. ¿Oíste? Se chantajeaban, sembraban, levantaban casas espectaculares, mansiones, edificios. Mira cuántos edificios no se cayeron en un abrir y cerrar de ojos. En un chasquido. Eso es cuestión de segundos. ¿Cómo cayeron esos edificios, Dios mío? ¿Y cuántos meses o años no se echarían los constructores para edificar ese edificio de 10, 15 pisos, 20 y hasta más? ¿Cuánta plata no se perdió ahí en cuestiones de segundos? La gente piensa que puede jugar con Dios. Con Dios nadie juega. De Dios nadie se burla, porque se está burlando en la misma persona. Dios dice, yo me reiré de ellos. ¿Tú sabes lo que es eso? Que Dios se ríe de uno. Ahora se burlan de Dios
y después Dios se va a reír y vea, Dios mío, eso es peligroso. Eso es peligroso. Entonces Noé, en Lot, perdón, también pasaba lo mismo, comían, se embarrandaban, se emborrachaban, hacían negocios sucios, edificaban casas, edificios, de todo. Oíste, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, candela viva. En Noé fue agua, en Lot fue candela, fuego del cielo y azufre, y acabó con todos. Ahí lleva el que es y el que no es. ¿Y por qué tienen que morir niños en un terremoto? Porque el día de que Dios va a traer juicio a la tierra, ahí lleva todo el que sea. Eso va por parejo. Por eso es que Dios se demora para demostrar su poder, para lanzar juicio. Porque Él dice en su palabra, Él es lento para la ira, ¿verdad? Y grande en misericordia. Pero cuando llega la ira, téngale miedo. Ay, Señor, pero si yo nada. Lo que nos corresponde a nosotros, los que hemos creído, es afirmando cada día más, y el día que nos toque irnos, nos vamos. Amén. Porque la otra vida eterna que nos espera es mejor Es que la que mejor, está aquí sí, en la Señor. tierra. ¿Cuánto dicen gloria a Dios por eso? Gloria a Dios, amén. Entonces dice que así mismo, dice el 30, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En aquel día, el que está en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarla. Mucha gente que estaba en edificio, en el terremoto, y Dios tenga misericordia, una vez más les digo. ¿Cuánta gente que estaba en el último piso? No, que voy a buscar, espera ahí, deja sacar la ropa que tengo en el closet. No, eso no da tiempo de nada. Y ahí está diciendo, vea, que esté en la azotea, en un piso alto, no se devuelva a buscar nada, salga de ahí. Ya esto está pronosticado. Ya los desastres naturales están escritos desde hace miles de años. Sino que la gente no lee la Biblia, no quiere nada con Dios, andan en sus parrandas, andan en su borrachera, andan en su negocio, andan vendiendo, comprando, en todo, y a Dios sí tengo tiempo. Y después viene el mamita mía y el ayayay. Y entonces dicen aquel día, y también dice, así mismo, el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. Acuérdense de la esposa de Lot. El que procure conservar su vida la perderá, y el que la pierda la conservará. La esposa de Lot, cuando Dios dice que el ángel saca a Lot de Sodoma, porque Dios había decidido destruir a Sodoma y a Gomorra. Demasiado pecado ahí, demasiado pecado. Y dice que hoy en día el mundo está como los días de Sodoma y Gomorra. Hay países donde más que otros. Y Dios está viendo el desastre. Dios ve todo. Sus ojos no duermen. Él ve el niño recién nacido siendo violado. Hasta enfermeros, doctores que cuidan a los ancianos en asilos. Ancianos en los asilos siendo violados, siendo golpeados, siendo maltratados. Niños inocentes siendo vendidos y después los abren, los matan para vender los órganos. Por favor, Dios ve la maldad y llega un momento que ya le pone punto final. Estremece la tierra para que estremece el ser humano. Oye, acuérdate que tu vida no es la parranda, no es lo que tú crees, hay algo más. Es Dios manifestándose. Si no quieren creer, escuchando la palabra, les va a tocar ver las señales. Algunos van a creer es por los milagros y por las señales. Amén. Así es. Amén. Amén. Entonces dice, dice el 34, les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama. Una será llevada y la otra será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas el maíz. En ese tiempo se hablaba mucho de comidas caseras. En los tiempos de Jesús no había licuadora,
no había freidora. Todo era que manual. Tú metes la chuleta de cerdo en la freidora esa eléctrica y lo saca listo. No te pringa, no te quema. Por eso que habla mucho de molino y todas esas cosas, porque la tecnología no estaba tan avanzada. Dice que habrá una mujer con el hombre durmiendo en la misma cama. El uno será tomado y la otra dejada. ¿Quién crees tú que será tomado? Cuando Cristo venga por su iglesia, entre los dos se va el cristiano y se queda el que no era. Estaban las dos allá trabajando en el campo, haciendo los oficios. La hija de Dios será tomada, la otra dejada. Ay, Dios, ¿por qué es malo? Dios no es malo nada. Malo es el ser humano terco que no quiere reconocer a Dios. Y después le echamos la culpa a Dios de todo. Amén. 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 Y dice, ¿dónde, Señor? Preguntaron, ¿dónde esté el cadáver? Allí se reunirán los buitres, respondió él. Así como usted ve una manada de goleros y la gente dice, allá hay un poco de golero, tiene que haber un muerto por ahí. ¿Es así o no así? Ahí está un animal muerto, pero donde están los goleros hay un muerto. Hay un muerto, así es. Así mismo, donde tú veas las manifestaciones, oíste, que son las señales que estamos viendo, pila, porque esto se está por acabar. El mundo está por acabarse. Y el mundo ahora es que va a ver que en verdad la Biblia no es un cuento de hadas. Amén. Amén. Una cosa es ver las noticias en Japón, en Tailandia, terremotos cada rato. 3 veces. Pero otra cosa es que tú la veas cerquita en tu país. Y peor en tu ciudad. Y más peor, y perdonen por la expresión, el que le toca vivirla. No esperemos la calamidad, la desgracia para venir a Cristo. Amén. Amén. Y el que es cristiano, afírmese. Y el que no lo es, procure de serlo, de buscar de Cristo. Y no espere el día malo, es ahora. Amén. Amén. Que Dios bendiga a los que están allá en las redes sociales y ahora vamos a orar por Colombia una vez más. Amén.